Hola queridos amigos y amigas, que el Espíritu de Cristo sea bendiciendo sus vidas es mi sincero deseo. Sean bienvenidos a la penúltima clase del nivel 2, la clase número 14, cómo enfrentar las objeciones, excusas y dudas. En la clase anterior hablamos de cómo lograr la decisión para el bautismo. Hoy hablaremos sobre las objeciones, las excusas y las dudas que las personas suelen presentar a la hora de ser confrontadas con Jesús y su palabra. Ninguna persona será la misma después de haber sido confrontada con Jesús. De eso hay contundentes evidencias. Bueno fuera que las personas no presentaran ninguna objeción o excusa, o que tuviese alguna duda respecto a Cristo y su palabra. Pero no sucede así, puesto que el enemigo de las almas lucha por retenerlas. Permítanme compartir con ustedes un par de pensamientos inspirados que encontramos en este hermoso libro, El Camino a Cristo, el capítulo número 12. Allí se dice: hay muchas cosas en la Biblia que no se pueden explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar la fe de las personas en las Sagradas Escrituras como revelación de Dios. Preguntan: ¿cómo saber cuál es el buen camino? Si la Biblia es la verdad, en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? El segundo pensamiento dice: nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, pero aquellos que deseen conocer realmente la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Les invito para que oremos. Maravilloso Padre que estás en el cielo, gracias por permitirnos nuevamente estar en esta clase. Gracias, oh Señor, por todas las personas que en este momento o un momento posterior están viendo esta clase. Rogamos, oh Señor, la presencia de tu Espíritu. Rogamos tu bendición. Rogamos, oh Señor, que tú nos ilumines el pensamiento, el corazón, y que tú nos ayudes a mantener nuestra fe, nuestra certeza, nuestra convicción en tu santa palabra. Y te ruego, Señor, por cada instructor bíblico, porque lo hagas un fiel portador de este bendito evangelio. Bendice esta clase y bendice a todos los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. El instructor bíblico debe estar preparado para responder las objeciones, las excusas y las dudas con la Biblia en forma persuasiva y amorosa. De lo contrario, será muy difícil que la persona acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Generalmente las objeciones, excusas y dudas se repiten y la experiencia ha permitido registrarlas y tener a mano la respuesta bíblica apropiada a estas objeciones. En torno a este tema hay 4 asuntos de vital importancia que el instructor bíblico debe conocer. Número 1. Jamás responda las objeciones con sus argumentos. La respuesta a las objeciones deben salir de la palabra de Dios. Ella es contundente y no puede ser controvertida. Número 2. Debe tener un conocimiento anticipado de las objeciones y de los textos apropiados para responder a las mismas. Esto es muy importante porque le permitirá anticiparse a ellas.
Cuando usted como instructor bíblico se anticipa a las objeciones empleando con mucho tacto la palabra de Dios, sencillamente va a dejar a la persona desarmada. Número 3. El instructor bíblico debe conocer su Biblia y tenerla bien subrayada, especialmente esos textos claves. Por favor, hágale anotaciones en los márgenes, en las páginas en blanco que tiene la Biblia, al comienzo y al final, o en hojas pequeñas que usted pueda insertar en la Biblia para usarlas en el momento apropiado. Y número 4, tenga siempre presente que cuando usted abre la Biblia, es Dios quien le está hablando al pecador. Repito, cuando usted abre la Biblia, es Dios el que le está hablando al pecador. Por lo tanto, hágalo con profunda seguridad y convicción. Esto es muy importante. No olvide estas 4 recomendaciones importantes. Puede suceder que la persona presente una objeción para la cual usted no esté preparado. En tal caso, debe orarle al Señor y pedirle al Espíritu Santo que le revele el texto bíblico apropiado o le ilumine las palabras adecuadas para responderle a esa persona. Usted y su compañero o su compañera deben estar orando para que el Señor ponga en sus mentes el texto o las palabras apropiadas. Puede ser que no les llegue la respuesta en el momento. Entonces, dígale a la persona que en la próxima visita usted le aclarará la objeción, la duda que la persona presente. Mis apreciados, Dios ha revelado su maravilloso plan de salvación, de amor, a través de las Santas Escrituras. Usted como instructor bíblico debe conocerlo y acercarse con mucho tacto y amor a todos aquellos que están sin Cristo y darles a conocer todo lo hermoso y lo grandioso que han hallado en Cristo Jesús. Cuando usted actúa con seguridad, con convicción, con propiedad, esto sencillamente espanta, ahuyenta, elimina las objeciones y las dudas. Invite a las personas a recibir a Cristo en su corazón como el Rey, el Señor, el Salvador de sus vidas. El ideal es que todos acepten el llamado o la invitación a entregar sus vidas a Jesús. Sin embargo, en la mayoría, en la práctica, no sucede así. Unos por decisión de ellos mismos y en otros casos por responsabilidad del instructor bíblico. En la Biblia encontramos 4 casos distintos que nos presentan 4 tipos de respuestas o reacciones de las personas cuando son confrontadas con la verdad. Estos 4 casos tipifican aún en nuestros días las reacciones de la gente cuando los confrontamos con la verdad y les hacemos llamado a aceptar a Cristo y a vivir estas verdades. Veamos estas diferentes respuestas de las personas al ser confrontadas con Jesús y su palabra. El primer caso que quiero mencionarle es el caso del joven rico, que se narra en el libro de Lucas, capítulo 18, los versos 18 al 21. La apelación amorosa que le hizo Jesús a este joven no surtió un efecto positivo en la vida de este muchacho. Él tomó una reacción. Él se fue, dice la Escritura. El segundo caso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, los versos
7 al 42, y es el caso de la mujer samaritana. Jesús le llegó al corazón de esta mujer apelando a su mayor necesidad, y ella aceptó de inmediato la invitación del Salvador. Un corazón muy receptivo, a diferencia del joven rico. El tercer caso es el caso de Zaqueo, que presenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 y los primeros 10 versículos. Este hombre tenía una profunda necesidad espiritual en su vida. Él había acudido, había escuchado el mensaje del arrepentimiento de labios de Juan el Bautista. Él posiblemente estuvo en la fiesta que hizo Mateo en honor al Salvador, porque dice que Mateo invitó a muchos publicanos. Pero a partir de esa experiencia, él comenzó a dar pasos de arrepentimiento. Hasta cuando tuvo el encuentro con Jesús, tomó la decisión final de convertirse en un discípulo de Cristo. Note usted que Zaqueo había tenido unos contactos previos, y suele pasar con algunas personas de esta manera. El cuarto caso es el caso de Nicodemo, que presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en el capítulo 7 y en el capítulo 19, el verso 39. Este hombre, ilustre maestro de Israel, postergó su decisión final de entregarse a Jesús por 3 años. Solo cuando Jesús murió en la cruz, tomó su decisión de declararse públicamente discípulo de Jesús. Note usted la reacción en este caso. Él postergó por 3 años, y suele pasar así con algunas personas. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando las personas rechazan a Cristo? ¿Cómo debemos actuar? Los casos presentados nos recuerdan que Dios le da libertad a los seres humanos para elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, como dice Deuteronomio capítulo 30 y los versos 15 y 19. El camino angosto y el camino estrecho, como dice Mateo 7, 13 y 14. Por consiguiente, no tenemos otra opción sino que respetar la individualidad y la decisión que tome la persona. Repito, respete la individualidad, respete la decisión, porque Dios le ha dado al ser humano esa capacidad de elegir entre el bien y el mal. Aunque esto es verdad, sin embargo, el instructor bíblico, en virtud de su responsabilidad, debiera analizar con sentido crítico si la respuesta negativa de la persona fue por causa de algún descuido de su parte o fue la decisión soberana de la persona a pesar del esfuerzo realizado para tratar de llevar a la persona a Cristo. Si fue responsabilidad del instructor, si fue su responsabilidad, debe apelar al Señor en oración y clamar al Espíritu Santo para que lo capacite como un efectivo ganador de almas para Cristo. Debe estudiar y repasar los temas del arte de acercarse a la persona, que ya presentamos, el arte de dar estudios bíblicos de manera eficaz y de convertirse en un experto en el arte de persuadir y tomar decisiones para Cristo. Si la negativa es responsabilidad de la persona, el instructor bíblico debe sentirse libre de las consecuencias.
tal como lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, el versículo 9, que dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y ore por favor a Dios para que en algún momento esta persona cambie de actitud. Ahora bien, existen dos tipos de rechazo por parte de las personas. Primero, el rechazo parcial y segundo, el rechazo total. El rechazo parcial o temporal consiste en la negativa de la persona a tomar una decisión plena acerca de Cristo o sus enseñanzas por causa de alguna circunstancia, pero que tal vez salvada esa situación, como por ejemplo entender algún tema difícil o dificultad para poner en práctica una nueva verdad, él podrá abrir nuevamente su corazón. En estos casos resulta más saludable no presionar demasiado, sino más bien colocar a la persona en un plan especial de oración y ofrecerle ayuda y ánimo para seguir estudiando la Biblia con ella, ya sea con un nuevo curso bíblico o con la profundización de verdades especiales de la palabra de Dios. Siempre con la confianza que el Espíritu que inspiró a los profetas para revelar los mensajes bíblicos va a iluminar la mente de esas personas para que comprendan y acepten el mensaje de salvación. Finalmente, podrá persuadir fervorosamente a la persona a fin de que acepte a Cristo en su corazón. Muchas personas suelen presentar claras y definidas objeciones para aceptar la verdad de la palabra y recibir a Cristo en su corazón. El instructor bíblico debe estar preparado para afrontar esas objeciones con un contundente "así dice Jehová". Jesús ganó en la cruz la guerra contra Satanás, conocida como el gran conflicto o el conflicto de los siglos. Cuando presentamos a Jesús, nos colocamos del lado del ganador y Él nos asegura el triunfo. Si el rechazo de la persona es total, la negativa de la persona no solo será para aceptar a Jesús y la verdad de su palabra, sino también a romper relación con el instructor bíblico, expresando de esta manera un cierre definitivo de su corazón. Este rechazo total se puede manifestar de la siguiente manera. Número 1, por medio de la evasión, faltando a la cita, colocando excusas y objeciones no razonables, o con mentiras de que su pareja se lo prohíbe, o prefiriendo no dar la cara, negándose o escondiéndose. Otra forma del rechazo total se manifiesta por medio de la indiferencia, ya sea porque ha perdido el interés o no quiere seguir estudiando la Biblia. La tercera manifestación de rechazo total es por medio de la agresividad y el enojo. Y la cuarta manifestación de rechazo puede ser por medio de una declaración franca de su rechazo. Esta actitud debe ser tomada como una manifestación sincera y honesta. Ante el rechazo total, por favor, usted como instructor bíblico, cuídese de asumir estas actitudes incorrectas. Primero, enojarse con la persona que rechaza el mensaje so pretexto de hacerle perder el tiempo.
Otra cosa que no debe hacer es tomar una actitud de desprecio y reproche. De Jesús se dice que fue incapaz de quebrar la caña cascada y de apagar el pábilo humeante. Tercero, tratar con indiferencia a la persona, lo cual es una actitud no cristiana. Cuarto, considerar y destinar al que rechaza la palabra al lugar más caliente del infierno con la intención de hacerle sentir mal. Esto jamás lo debe hacer. Quinto, obligarlo a aceptar a Jesús. Si llegara a darse esto, el persuadido no sería bautizado, sino bañado. Sexto, criticarlo con fines destructivos. Séptimo, retirarle la amistad y dejarle de hablar, lo cual también es improcedente. Ahora, ¿cuáles son las actitudes verdaderas, las actitudes reales, las actitudes proactivas que debe tomar el instructor bíblico frente al rechazo total? Número 1, respete su decisión y mantenga su amistad con la persona. Número 2, revise los métodos y actitudes personales que pudieron haber influido negativamente. Número 3, deje el caso de esa persona en las manos del Espíritu Santo, quien es el encargado de ayudar al débil, como lo dice Romanos 8:26. Número 4, mantenga un espíritu de consideración y de amor cristiano con la persona en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Número 5, de cuando en cuando visítelo mostrando interés en su bienestar sin tocar temas espirituales. El propósito es mantener el camino abierto, ese camino de doble vía abierto hacia esa persona. Número 6, siga orando por la salvación de esa persona. La oración intercesora por la persona debe ser elevada no solo cuando está estudiando la Biblia, sino también cuando ha perdido el interés. Recuerden la oración de Moisés en favor de Judá que registra el libro de Deuteronomio capítulo 33, el verso 7. Séptimo, deje pasar un tiempo y preséntele a otros miembros de iglesia o refiéralo a algún otro instructor bíblico. Ahora, veamos cuáles son las excusas que el enemigo coloca en las mentes de las personas quienes están por tomar la decisión de entregar su vida a Jesús y cómo responder a estas excusas. Existen fundamentalmente 5 excusas frecuentes. Número 1, todavía no, esperaré un poco más. ¿Qué hacer ante la persona que le dice, todavía no, esperaré un poco más? Cítele lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y en Hebreos, eso dice Hebreos 3:15, o Corintios, hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Otra excusa, no estoy preparado todavía. No estoy preparado. Suelen decir algunas personas. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor no espera a que nosotros estemos preparados. Antes Él espera que vayamos a Él sin estar preparados, es decir, estamos cargados con todas nuestras cargas. Otra tercera excusa, aún no siento el llamado de Dios en mi corazón. Esto suele darse con mucha frecuencia
en las personas. Dígale algo así: no esperes sentir, como le dijo Jesús al enfermo, no esperes sentir que has sido sanado, sino di, lo creo, estoy sano, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. El camino a Cristo, el capítulo 14, está en ese pensamiento. La entrega al Señor no es un asunto de emoción o sentimiento, es una decisión de creer y amar. Los sentimientos, como las emociones, son cambiantes, son variables, pero la fe, la creencia es fija. Así que no esperes sentir. Número 4. Tengo que arreglar unas cositas. Les dice la gente, tengo que arreglar unas cositas. Déjeme que yo tengo que arreglar unas cositas. Dígale algo así: nada bueno hay en el ser humano. Lo único que puede cambiar y transformar nuestras vidas es Jesús. Una vez nos entreguemos a Él, Jesús ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Han pasado toda la vida con sus cositas, no las han podido arreglar. Entrégale tu vida a Jesús y Él arreglará todas las cosas que haya que arreglar en tu vida. Sí, quinta excusa que presenta la gente: me da temor a fracasar. Algunos dicen, me da temor a embarrarla. Mi prima, mi primo, o fulano o sutano, y yo no quiero ser igual. Esa es una excusa también muy frecuente. Dígale algo así: Jesús ya venció. Él ya derrotó al enemigo. Él no nos llama a fracasar, sino a triunfar. Recuerda, en Cristo Jesús y por el poder de su palabra, somos más que vencedores. Estas son algunas sugerencias frente a este tipo de excusas que suele presentar la gente. En el deseo de toda la gente leemos este pensamiento: cuando una persona se obstina en rechazar la verdad, Satanás y sus ángeles se ponen de parte de esta, embota sus convicciones y nubla su mente. Note esto. Y hay un asunto, porque hay una batalla en la mente de la persona mientras usted está allí. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal están luchando, se encuentran en contraposición en la mente de esta persona. Cuando una persona se obstina en rechazar la verdad, Satanás y sus ángeles se ponen de parte de esta, embota sus convicciones y nubla su mente. Cada vez que una persona rechaza o posterga su decisión de entregar su vida a Cristo, le está dando la razón al enemigo. Por el contrario, cada vez que una persona decide aceptar a Cristo y recibir la verdad de su palabra en su corazón, por muy grande o fuerte que sea el obstáculo, el Señor Jesús obrará milagros a través del poderoso Espíritu Santo para hacer realidad la entrega completa al Señor. Y ahora noten este pensamiento: para avanzar sin tropezar, debemos tener la seguridad de que una mano todopoderosa nos sostendrá y que una infinita misericordia se ejercerá hacia nosotros si caemos. Solo Dios puede oír en todo momento nuestro clamor por ayuda. Solo Dios puede oír en todo momento nuestro clamor por ayuda. Otras objeciones o excusas comunes que presenta la gente y la respuesta bíblica para las mismas las encontramos, les voy a presentar, pero permítame decirles, si usted me deja un mensaje, coloca su número de celular o de WhatsApp en el chat del canal, con gusto yo le voy a enviar a su WhatsApp una hoja con 46 objeciones y los textos claves para responder a estas objeciones. Permítame presentarle aquí
alguna de ellas. Hoy no. Tomaré mi decisión más adelante. Para esta objeción hay por lo menos unos 6 textos. Por ejemplo, Josué 24:15, Primera de Reyes 18:21, Proverbios 27:1, Isaías 56:5, Hechos 22:16 y 2 de Corintios 6:2. Otra objeción: es demasiado tarde, ya lo postergué demasiado. Para ello también hay respuestas bíblicas en Ezequiel capítulo 39, versículo 33, versículo 19, leemos: y cuando el impío se apartare de su impiedad, vivirá por ello. San Juan 6:37, el que a mí viene, no lo echo fuera. Romanos 10:13, todo el que invocare el nombre del Señor. Otra objeción: ya traté alguna vez, tengo miedo de intentarlo nuevamente. Podemos citarle Daniel 13:17, Romanos 4:21, Hebreos 7:25, Judas 24. El Señor está presto a librarnos, a cumplir su promesa. Él salva perpetuamente, Él nos guarda sin caída. ¿Cómo puedo saber que mis pecados han sido perdonados? Esta es otra objeción. Para ello hay respuesta en San Juan, Primera de Juan 1:9, Proverbios 28:13, Isaías 1:18, Miqueas capítulo 7, versículo 19. Tengo miedo de ser perseguido. Para ello usted encuentra respuesta en San Mateo 5:11, en Mateo 5:12, en 2 de Timoteo 3:12, en Apocalipsis 2:10. Otra objeción es que no soy tan malo. San Juan 3:18, el que no cree, dice San Juan, el que rehúsa creer, dice San Juan 3:36, todos pecaron, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos 2:3. Otra objeción: algunas cosas todavía no están claras. Usted puede leerle Deuteronomio 29:29, San Juan 13:7, Hechos 1:7, Primera de Corintios 13:12, entre otros. Dios es amor, me va a salvar de todas maneras. Hay un texto, hay varios textos para esto. Hay demasiados hipócritas en la iglesia, suelen decir algunos. Pues léale a estas personas Mateo 24:51, Mateo 13:24 al 30, Mateo 7:1, Romanos 14:12. Este paso me costará demasiado. Léale Salmo 116, el verso 12, Lucas 18, 29 y 30, Primera de Pedro 2:24. No puedo dejar mis familiares y amigos. Léale Éxodo 23:2, Segunda de Corintios 6:14, Mateo 10, 34 al 38. En fin, son muchas, no las alcanzo a presentar todas aquí. Les reitero, si usted me deja su número de WhatsApp en el canal, en el chat del canal, con mucho gusto yo le envío a su WhatsApp esta hoja con todas las objeciones y todos los textos bíblicos. Ahora, ¿qué hacer con la duda? ¿Qué hacer con la duda? Saben, el camino a Cristo, el capítulo 12, habla exactamente de esto, y quiero compartir algunos pensamientos que he extraído de ese capítulo, solo algunos. Les recomiendo que se lea ese capítulo y ojalá todo el libro. Santiago 1:6 dice que el que duda es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Saben? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter y la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundante testimonio
que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, pero aquellos que realmente desean conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. La duda es un prejuicio suspendido. Puede ser sutil y dolorosa o crónica y fatal. La duda sutil es semejante a un hombre que está trepado en un cerco porque tiene a un lado del cerco a un toro y al otro lado un león. En la mente de este hombre se libra una batalla entre quedarse arriba o bajar y hacia qué lado bajar. Obviamente tendrá que decidir arriesgarse en lugar de estar en la agonía de la duda no resuelta. La duda irresuelta afecta y destruye la personalidad, pero la duda crónica es una forma de enfermedad. La duda insincera es un parásito espiritual que arruina, carcome la vida de las personas. La duda puede ser positiva si se constituye en el punto de partida del pensamiento creativo. Por ejemplo, la duda de Cristóbal Colón acerca de la forma de la Tierra fue lo que lo llevó finalmente al descubrimiento de América. Algunas razones por las cuales se origina la duda. Número 1, la confusión. La vida moderna y la tendencia a seguir por caminos condicionados se presenta para confusión. Un ejemplo de esto fue la situación que vivieron los hermanos de Jesús que se narra en San Juan capítulo 7. Otra razón para la duda es la indecisión. Poder elegir y decidir es la facultad de la mente humana. Muchos factores influyen para usar esta facultad, pero ante las alternativas, la persona decide al margen de la circunstancia sobre Jesús o sobre el mundo. Las personas son víctimas de su propia indecisión. En San Juan capítulo 7, el verso 11 al 17, se narra que algunos decían acerca de Jesús: ¿dónde está Él? Otros decían: es bueno, mientras que otros declaraban: engaña al pueblo. Pero en el momento oportuno, dice el relato bíblico, se presentó Jesús y los indecisos exclamaron: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les presenta el origen de su doctrina y los desafía a probar. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta fue la respuesta práctica, enfática e indebatible que Jesús presentó ante la indecisión. Unos se pusieron del lado de Jesús, pero otros continuaron acusándole de poseer demonios. Tercera razón para la duda: la ignorancia. Es natural sentir temor a lo extraño y dudar de lo que no es familiar. En este sentido, la duda y el temor se relacionan mucho. Le tememos a lo que amenaza nuestra seguridad y por consiguiente viene el rechazo. Ejemplo de esto lo encontramos en el relato que presenta
el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, el verso 54 al 57. Y venido Jesús a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y dice que se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Otra razón para la duda es el prejuicio. El prejuicio es un juicio anticipado. De ahí la palabra prejuicio. Crea la duda como un mecanismo de defensa ante una nueva idea que atente a la presuposición de la persona. Por ello, la persona actúa de una de las siguientes tres maneras. Se acerca a aquellos que están de acuerdo con sus pensamientos. Número 2, se declara en contra de quienes piensan o actúan en forma diferente. Número 3, se aleja disgustado porque le molesta que alguien se atreva a destruir las ideas que ha elaborado. Estas tres actitudes fueron asumidas por los fariseos por sus prejuicios contra Jesús y se narran allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el capítulo 8. El apóstol Pedro dice en su primera carta que en las Escrituras hay cosas difíciles de entender que los ignorantes y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Los incrédulos han presentado las dificultades de las Escrituras como argumento contra ellos, pero distan tanto de serlo que constituyen en realidad una poderosa evidencia de que este libro es inspirado por Dios. Los escépticos y los incrédulos rechazan la palabra de Dios porque no pueden desentrañar todos sus misterios. Y no todos los que profesan creer en ella están exentos de este peligro. El apóstol dice: mirad pues, hermanos, no sea acaso que haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en el apartarse del Dios vivo. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas a los que con humildad procuran entenderla. Pero sin la dirección del Espíritu Santo vamos a estar siempre expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarla mal. Y note este pensamiento: la causa real de la duda y el escepticismo en la mayoría de los casos es el amor al pecado. Te repito, la causa real de la duda y el escepticismo en la mayoría de los casos es el amor al pecado. Cristo Jesús nos dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. En vez de dudar y cavilar tocante a lo que no se entiende, se debe prestar atención a la luz que ya brilla sobre nosotros, y esa luz nos traerá más luz a nuestra vida. ¿Cómo transformar la duda en confianza? Siendo que la duda presenta un vacío entre la pregunta y la respuesta, entre el problema y la solución, entonces es la oportunidad del instructor bíblico para administrar con tacto y tino esa realidad, es decir, transformar la duda en confianza. H. John dijo lo siguiente: porque la duda honesta es un nuevo aspecto de la verdad que se para y toca la puerta buscando un lugar en el sistema de la experiencia racional. ¿Qué hizo Jesús con aquellos que dudaban?
luchó pacientemente y constructivamente con ellos. Número 2, los confrontó con las Escrituras para respaldar sus palabras y su ministerio. Como decirles, si dudan de mis palabras, revisen las Escrituras. Número 3, dado a que él sabía que la raíz de la duda era el egoísmo y el prejuicio, trató a los que dudaban con amabilidad y les esclareció el pensamiento con ilustraciones. Finalmente, sin usar la presión, los urgía a tomar decisiones de vida. Esto hizo con el que creía sacar alguna ventaja si seguía a Jesús, con el hijo que pensaba en sus obligaciones con su padre y con el que estaba deseoso de seguirlo, pero en otro momento. Apreciado amigo, usted que es un instructor bíblico, procure profundizar cada día en el estudio de la palabra de Dios. Y a medida que se vaya relacionando con las personas como instructor bíblico, usted irá conociendo al ser humano y será perfeccionando en el arte de enseñar las Escrituras y dar respuesta a las dudas, a las excusas u objeciones. Su pareja misionera podrá estar orando por usted o incluso ella misma podrá ser utilizada por el Señor para dar la respuesta oportuna a la objeción presentada. Sea usted un ganador de almas para Cristo Jesús. Recuerde, el que gana almas es sabio. La próxima clase será la número 15, la última clase del nivel 2. Esta clase la hemos titulado ¿Cómo consolidar y discipular al nuevo creyente? ¿Cómo consolidar y discipular al nuevo creyente? No se pierda esta clase. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, gracias, oh Señor, por la revelación de tu palabra y gracias, oh Señor, por llamarnos a ser instrumentos de salvación, de vida, de llevar este evangelio a aquellas personas que están en tinieblas. Capacítanos cada día mediante el poder de tu Espíritu y danos, oh Señor, esa certeza, esa seguridad, ese fervor, esa convicción en tu palabra para llevar palabras de vida a aquellos que perecen en este mundo de tinieblas. Bendícenos, oh Dios, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerda, busca una persona, llega a su corazón, muéstrale a Jesús y llévalo a Él. Que Jehová te bendiga.